Hola, bienvenidos. Estamos en la sesión 4 de este curso de microeconomía en la licenciatura de Administración y Comercialización. Como es ya costumbre en nuestras sesiones, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la sesión anterior. La sesión anterior vimos pues un poco sobre el equilibrio del mercado. Analizamos fundamentalmente la curva de oferta. Vimos que la curva de oferta representa las diferentes cantidades que un productor está dispuesto a ofrecer a diferentes niveles de precio, ¿no? Que la curva de oferta tiene pendiente positiva y que tiene variables que la afectan, y estas variables pueden ser de cambio, pueden ser de movimiento, que la variable de cambio es el precio y la variable del movimiento son el precio de la mano de obra, el precio del capital. Vimos también la tecnología, cómo interviene, y también el número de vendedores, ¿no? Y finalmente, al finalizar la sesión anterior, valga la redundancia, nosotros vimos que existían pues dos conceptos fundamentales en el modelo de oferta y demanda, ¿no? En primer lugar, pues el concepto del superávit de producción y el concepto de déficit de producción. Existe un superávit de producción en el mercado cuando las cantidades ofrecidas son mayores que las cantidades demandadas, y pues el nivel de equilibrio pues va a ser menor a este nivel de precios, dado un determinado nivel de precios. Y existe un déficit de producción cuando las cantidades demandadas son mayores que las cantidades ofrecidas. Después también hicimos un pequeño modelo, ¿no? Hicimos el modelo en donde representábamos el equilibrio del mercado, como ustedes lo pueden ver en su pantalla. En ese modelo definimos que ese equilibrio del mercado se daba cuando a un mismo nivel de precios, productores y compradores se ponían de acuerdo en las cantidades a intercambiar. En esta sesión, que es la sesión número 4, pues nuestro objetivo particular va a ser que vamos a entender cuál es el impacto que tiene el gobierno en el equilibrio del mercado y los excedentes del consumidor y productor. El concepto de excedente del consumidor y productor es muy interesante. ¿Por qué? Porque después, cuando analicemos estructuras de mercado, vamos a ver cómo tanto la del oligopolio como el oligopolio, en el momento en que sube precios y restringe producción, afectan a ese excedente del consumidor, ¿no? Y cómo ese excedente del productor, cuando existe un solo oferente o varios oferentes, pues aumentan. Y el objetivo específico es que el estudiante aprenderá y se familiarizará con términos económicos nuevos, ¿no? Como el que acabo de mencionar. Bien, entonces los impuestos y el déficit del gobierno. Quizás aquí vamos a recordar algo que ya vimos un poco en la sesión 1, la importancia del gobierno. Si nosotros dejamos nuestro modelo de oferta y demanda, como la palabra mismo dice modelo, es muy simplificado, es una simplificación de la realidad, y no le agregamos la variable gobierno, pues sería un modelo que se queda pues en estático, ¿no? El gobierno interviene, el gobierno es el entorno económico, el gobierno dicta directrices, el gobierno sigue una política económica, el gobierno necesita financiar su déficit, y todas esas medidas que toma el gobierno van a influir necesariamente en el comportamiento de consumidores y de productores, como lo vamos a analizar en esta clase. Recuerden, todo gobierno tiene un presupuesto de operación, y como todo presupuesto tiene ingresos y gastos, ¿no? Quizás la comparación no sea la más justa, pero por ejemplo, nosotros como personas y como individuos tenemos un presupuesto. Necesitamos trabajar, generar ingresos, para de esa manera tener un nivel salarial que nos permita financiar ciertos gastos. ¿Cuáles son esos gastos que necesitamos financiar? Necesitamos financiar salud, ¿no? Si es que el gobierno no nos da, por ejemplo en Europa sí existen los servicios de salud de cobertura general, pero si el gobierno no nos protege totalmente con este derecho fundamental que es la salud, pues tenemos que financiar salud de manera privada. Necesitamos financiar educación. Si es que el gobierno tampoco está en capacidad de proveer a todos los jóvenes, ¿no? y a los hijos de ustedes, si es que son casados. Necesitamos también financiar educación, necesitamos financiar alimentos y necesitamos financiar viviendas. Y también entretenimiento, ¿no? Porque la vida no puede ser monótona. También necesitamos pues un poco de dispersión, un poco de diversión, ¿no? Estar más dispuestos a otras actividades. Entonces, así como en las familias existe un presupuesto, en el hombre común existe un presupuesto,
el gobierno también tiene un presupuesto. Y ese presupuesto del gobierno tiene fundamentalmente dos partes. Una parte que son los ingresos del Estado y otra parte que son los egresos del Estado. No vamos aquí a entrar a un curso de finanzas públicas, lo vamos a explicar de manera muy simple. ¿Qué ocurre? En los ingresos del Estado, pues el Estado necesita generar recursos, necesita generar fuentes de ingresos, como ya lo acabo de mencionar, para poder financiar la operación del gobierno. ¿Cuáles son esos ingresos que necesita el Estado? ¿O cómo logra esos ingresos el Estado? En el caso de México y en el caso de muchos países en América Latina, tiene dos vías de ingresos muy importantes, como Venezuela, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Ecuador, como en el caso también de Bolivia. Uno son los energéticos, en el caso de México el petróleo, en el caso de Venezuela el petróleo, en el caso de Ecuador el petróleo, en el caso de Bolivia el petróleo, el gas, que no deja de ser un energético, ¿no? Entonces, uno son los energéticos. En segundo lugar, tenemos los impuestos, ¿no? Para hablar un poquito de América Latina y ver el financiamiento del presupuesto del Estado, pues América Latina pues, es una región, como ya lo había mencionado anteriormente, muy rica en energéticos. La exportación petrolera mexicana es muy importante, ¿no? Arriba de los 25.000 millones de dólares. La exportación venezolana también es muy grande. La exportación de gas de Bolivia también es enorme, ¿no? Son los principales países productores y exportadores. Venezuela es el primer exportador petrolero, ¿no? Bolivia es es la potencia gasífera, si le podemos llamar así. Estos países, a través de estos productos, podríamos decir, tanto el petróleo como el gas, ¿no? De estos energéticos, lo exportan y generan ingresos, y de esta forma, estos ingresos que recibe el Estado financia operación, ¿no? ¿Cuáles son esos egresos que necesita financiar el Estado? Generalmente, pues, son salud. Necesita, pues, el Estado garantizar un nivel de salud pública para la población. Son educación. Pues necesita financiar universidades y en esas universidades impulsar la ciencia y la tecnología para de esa manera estos países puedan competir en este marco tan difícil como es la globalización económica. Necesitan también elevar el nivel de habitacional. Hay programas de viviendas, ¿no? O sea, la vivienda también necesita también financiar el gasto corriente de toda la burocracia que opera en el sector público, tanto en empresas como en las diferentes secretarías o en los diferentes ministerios, porque aquí pues en México se conoce como secretarías, pues en otros países se conocen como los ministerios, ¿no? Ministerio de Educación, de Gobierno, etcétera, ¿no? Así como la Secretaría de Educación, de Gobierno. Todas estas instituciones necesitan ser financiadas por el Estado. Entonces, el Estado necesita tomar decisiones para poder financiar y que estos recursos puedan operar. Y me olvidaba una cuestión muy importante que ha afectado el desarrollo y el desenvolvimiento de estos países, ¿no? Que es el problema del endeudamiento externo, ¿no? Gran parte del presupuesto del Estado, gran parte del presupuesto del Estado, de los ingresos del Estado en los países de América Latina ha ido a financiar pues deuda pública, ¿no? Endeudamiento. Este endeudamiento que fue producto, como lo vimos en la primera clase, pues de aquellas malas decisiones de no aprovechar la bonanza petrolera, de no generar los recursos suficientes y entrar en un proceso paulatativo de endeudamiento que después no se supo prever que esos ingresos petroleros iban a caer porque en la década de los 80 cayó el precio del petróleo y no iban a permitir financiar la operación del gobierno y no iban a permitir cubrir las deudas que se trajeron en la década de los 70. Entonces, estos países también han tenido un problema, tanto en México como en América Latina, pues el fuerte endeudamiento externo. Y gran parte de estos ingresos que se generaban por petróleo, ¿verdad?, que se generan en el caso de otros países por gas, van a pagar estos presupuestos. Si una estadística muy interesante es que aproximadamente, ¿no?, en muchos países de América Latina, solamente el pago de la deuda llegó a estar o llega a estar en el 40% de los egresos. Si eso es así, ¿no?, si eso es así, imagínense ustedes, de todo lo que necesita
de todas las necesidades que necesita el gobierno cubrir, y como los recursos son limitados en cuanto a ingresos, todo lo que le ingresa por concepto de impuestos o por otras vías como ingresos, el gobierno necesita cubrir ese 40% solamente vía deuda, ¿no? Entonces, el endeudamiento externo en los países de América Latina se convirtió en un cuello de botella que no ha permitido a estos países salir, progresar y desarrollarse, ¿no? Avanzar en este contexto de la globalización. A las decisiones que toma el gobierno en cuanto al financiamiento de su presupuesto, en cuanto a si debe de construir más viviendas, en cuanto a si debe incrementar el gasto corriente, o en cuanto a si debe de seguir una política keynesiana, es decir, de que el Estado debe de intervenir más en la economía, generando mayor nivel de bienestar vía infraestructura, vía creación de hospitales, etcétera. Cuando toma ese tipo de decisiones, estamos diciendo que está tomando decisiones de política fiscal, porque es la política fiscal la encargada del manejo del presupuesto del Estado y que pues se maneja en la Secretaría de Hacienda o en los Ministerios de Finanzas, como se conoce en otros países. A través de la política fiscal, el gobierno toma decisiones de cómo financiar ese presupuesto del Estado, ¿no? Y la política fiscal, esta toma de decisiones de política, de cómo se va a manejar el presupuesto, puede ser de dos tipos. Una política fiscal ya sea de forma expansiva o una política fiscal de forma contractiva. No debemos de olvidar que la política fiscal tiene dos instrumentos fundamentales, ¿no? La política fiscal tiene dos instrumentos fundamentales. Y uno de esos instrumentos, como lo dice en la lámina, en la pantalla que ustedes tienen, uno de esos instrumentos son los impuestos, ¿no? Entonces, para seguir avanzando, vamos a hacer pues vamos a señalar brevemente estos puntos que vemos en la pantalla. Recuerden, todos los gobiernos tienen un presupuesto para su operación, así como las personas de manera individual. En el presupuesto se registran tanto los ingresos como los gastos del Estado. Mediante la llamada política fiscal, el gobierno determina las variaciones de sus ingresos y de sus egresos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué determina las variaciones de sus ingresos? Porque el gobierno puede tomar una decisión de subir los impuestos. ¿Qué es lo que nos interesa en esta clase? Si el gobierno dice que va a subir los impuestos, ¿qué impacto eso va a tener en el equilibrio del mercado? O el gobierno puede decidir que va a bajar los impuestos. O de otra manera, el gobierno decide que se va a restringir o va a disminuir el gasto público, el gasto corriente. Y a lo mejor va a tener que despedir gente del sector público. Eso va a generar el desempleo. Entonces, esa es otra medida de política por el lado del egreso, o a lo mejor el gobierno decide que hay que contratar más gente en el sector público porque va a haber muchas más obras de infraestructura y se necesita pues algunas personas especializadas. Entonces, esas son decisiones de política. Otro punto que nosotros vemos en la pantalla es que dice que la política fiscal puede ser de dos tipos, expansiva y contractiva, ¿no? Se habla de una expansión fiscal generalmente cuando se incrementa el gasto de gobierno. Se habla de una contracción fiscal o de una política fiscal contractiva cuando el gobierno restringe el gasto corriente. Y los impuestos son un instrumento de política fiscal, que es el último punto que dice en la pantalla, que es muy importante, ¿no? Que es muy importante que nosotros tengamos en claro. Ahora, las herramientas de política fiscal, las vamos a poner aquí, son de dos tipos, ¿no? En primer lugar tenemos los gastos de gobierno, y por otro lado tenemos los impuestos. Que lo vamos a representar como T, los impuestos. Ahí están las dos herramientas de política fiscal, los gastos de gobierno y los impuestos. Cuando ustedes tomen los textos de economía, ya sea economía de Samuelson, ya sea, recuerden, Paul Samuelson, pues premio Nobel en economía, ya sea economía de Fisher, Stanley Fisher, que fue el vicepresidente en el Fondo Monetario Internacional cuando Michael Candesu era el presidente, ya sea que vean un libro de economía de Joseph Stiglitz o
o que también fue premio Nobel en economía. En cualquier libro de economía ustedes van a encontrar estos dos instrumentos, gastos e impuestos, y en esos libros se los menciona como los estabilizadores automáticos de la economía. A los gastos y a los impuestos se los conoce con el nombre de estabilizadores automáticos de la economía. Bien, como yo les había mencionado, ¿no? La política fiscal tiene fundamentalmente, puede ser de dos tipos, una política fiscal expansiva y una política fiscal contractiva. ¿Qué ocurre? Cuando existe una política fiscal expansiva, vamos a tener el siguiente efecto. Una política fiscal expansiva, vamos a tener un incremento del gasto de gobierno y una disminución en la tasa de impuestos. Un incremento en el gasto de gobierno y una disminución en las tasas de impuestos. En cambio, en una política fiscal contractiva, el efecto es inverso, ¿no? Lo vamos a poner aquí, en una política fiscal contractiva. Vamos a poner aquí contractiva. En una política fiscal contractiva vamos a tener una disminución del gasto público y un aumento en la tasa de impuestos. Una disminución del gasto público y un aumento en la tasa de impuestos. Bien, el gobierno tiene que tomar decisiones para financiar el déficit fiscal y lo puede hacer de muchas formas. Puede financiar el déficit fiscal mediante la disminución del gasto. Puede financiar ese déficit fiscal mediante el aumento de los ingresos o puede financiar el déficit fiscal vía endeudamiento. Ahora, esta palabra déficit fiscal pues es un término nuevo, no es un término nuevo que les estoy mencionando en esta clase. Me gustaría pues que quede muy claro, ¿no? ¿A qué yo me refiero cuando digo déficit fiscal? Como yo les dije, todo presupuesto tiene ingresos y tiene egresos, ¿no? Si los ingresos del Estado son mayores a los egresos del Estado, nosotros podemos decir que ese gobierno se encuentra en un superávit fiscal. Pero esta figura es un poquito irreal. ¿Por qué? Porque generalmente los gobiernos tienen muchas demandas de parte de la población, tienen que hacer frente a muchos problemas y vicisitudes. No falta nunca por ejemplo, el problema de endeudamiento, y tampoco faltan lo que se conoce en economía como los choques externos, que pueden ser terremotos, que pueden ser lluvias, que pueden ser inundaciones, las mismas emergencias sanitarias que hemos pasado. Entonces, cuando ocurre esto, el problema es que no hay forma de financiar, el gobierno no tiene los recursos suficientes para hacer frente a estas obligaciones, no las ha proyectado porque ocurren de un momento a otro. Entonces, generalmente, la figura del superávit fiscal es un poco complicada para el gobierno. Lo que siempre existe es un déficit fiscal, ¿no? Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, que quede claro, un superávit fiscal es cuando los ingresos del Estado son mayores a los egresos del Estado. Ahora, se habla de un presupuesto equilibrado, lo cual también no es una figura por completo tan real. Se habla de un presupuesto equilibrado cuando los ingresos del Estado son iguales a los egresos del Estado. Pero lo que en todos nuestros países ocurre, incluso en la economía, se habla en Estados Unidos, por ejemplo, de los déficits gemelos, es que nuestros países y generalmente los gobiernos en el mundo siempre tienen un déficit, ¿no? ¿Qué significa un déficit? Que los ingresos del Estado son menores a los egresos del Estado, ¿no? ¿Y qué es esto de déficit? ¿No? Si los ingresos del Estado son menores a los egresos del Estado, se necesita pues un financiamiento, poder cubrir esa brecha. Por ejemplo, si nosotros ganamos un determinado salario, supongamos 5.000, 8.000 o 10.000 pesos, supongamos 10.000 pesos, y nuestro nivel de gastos en el mes es de 15.000 pesos, ahí tenemos un déficit. Y ese déficit tenemos que cubrirlo. ¿Cómo lo cubrimos? Pues a lo mejor mediante endeudamiento. ¿Cómo se
¿Cómo tenemos ese endeudamiento? A través de la tarjeta de crédito, ¿no? O mediante un préstamo quizás a alguna persona de confianza. Los gobiernos en el mundo tienen déficits, pero esos déficits varían de gobierno a gobierno y hay algunos gobiernos que tienen unos déficits enormes, hay otros gobiernos que tienen déficits pues simplemente muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, esto es una cuestión muy importante. Si el gobierno quiere financiar ese déficit, lo puede hacer mediante la disminución del gasto, mediante el aumento de los ingresos y mediante el endeudamiento. Muy bien. En nuestros países generalmente se han caracterizado por no tener unas reformas fiscales eficientes, ¿no? La recaudación impositiva no alcanza, es muy pobre, hay mucha... Y se puede decir, aparte de pobre, que no es eficiente, ¿no? Y también hay muchas personas que pertenecen a la población económicamente activa que no declaran todas sus actividades económicas y que están en un sector llamado sector informal. Bien, ¿qué ocurre? Si el gobierno, ¿cómo ha financiado generalmente esos déficits ante esto? ¿No? Generalmente, pues como ya lo vimos, el precio del petróleo ha sido alto, el precio de los llamados commodities ha sido alto, pero el problema de estos precios, de estos commodities que han servido para financiar el presupuesto del Estado, es que estos commodities tienen un comportamiento totalmente volátil e irregular. Si tienen un comportamiento volátil e irregular, ¿verdad? Nosotros podemos ver, ¿qué podemos entender por eso? Que aquí tenemos el precio. Aquí, por ejemplo, del petróleo, podemos decir precio del petróleo, PT. Acá tenemos el tiempo, la variable tiempo. Y podemos ver que a través del tiempo, podemos a lo mejor poner meses o años, supongamos 2000, y acá vamos a tener 2009. ¿Verdad? Ha tenido una tendencia al alza, pero luego ha caído, luego ha subido, etc. Es decir, el precio de esos commodities tiene un comportamiento irregular. Sube y baja. Por esa razón, no es totalmente confiable si el Estado ya sea que se financia, como el caso de Chile, de la minería, en este caso el cobre, no es totalmente confiable, tener a ese commodity como única forma de financiar el déficit, sino que hay que buscar otras alternativas y por esa razón la recaudación impositiva tiene que ser eficiente para poder evitar este tipo de cosas, ¿no? Hay países que lo que tienen son reservas, hay países que han logrado tener reservas aprovechando los tiempos en que estos precios de estos commodities son altos. Estas reservas son guardadas en los bancos centrales y luego son utilizadas cuando el precio de estos commodities cae en el mercado internacional y dejan sin financiamiento al gobierno. Pero aparte de eso, no solamente las reservas no son importantes, también es importante una reforma fiscal que permita integrar a la mayor cantidad de la población económicamente activa al sector formal para que de esta manera pueda contribuir con el Estado y el Estado pueda realizar a través de los impuestos una correcta redistribución del ingreso y así paliar pues los problemas sociales de pobreza e inequidad existentes, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos recurrido y que ha sido muy perjudicial para financiar el déficit del gobierno es el endeudamiento. Y el endeudamiento tiene un problema. ¿Cuál es el problema del endeudamiento? Que el endeudamiento lo que provoca es que vamos a posponer un problema hacia el futuro, ¿no? Es decir, nosotros nos endeudamos hoy con un organismo internacional o con el sistema financiero internacional para financiar un déficit fiscal, pero esos recursos que recibimos hoy, ¿verdad?, tienen un costo a través de una tasa de interés en el mercado internacional y tenemos que devolverlos en el futuro. Eso significa que las siguientes generaciones en el futuro van a tener que pagar esos recursos. Y por lo tanto es una carga, porque en los presupuestos del Estado de los siguientes años, muchos recursos se van a tener que destinar a pagar deuda, fundamentalmente, ¿no? A pagar deuda y no van a permitirle a esa población lograr mejores niveles de salud, educación e invertir en lo principal hoy en día en este contexto de la globalización, que es invertir en ciencia y tecnología. Bien, ¿qué sucede? La pregunta clave ahí en esa pantalla es, ¿qué sucede si el gobierno decide financiar el déficit por el lado del ingreso? ¿Qué ocurre si el gobierno decide financiar el déficit por el lado del ingreso? Tomando en cuenta de que sabe que el precio
que el precio de los commodities o de los productos que exportas, sea cobre, sea gas, sea petróleo, son muy volátiles en el mercado internacional, y tomando en cuenta que supongamos que las reservas no son suficientes, a lo mejor el gobierno decide subir o aumentar la tasa de impuestos. Nosotros tenemos que tener claro esto de los impuestos. No vamos aquí a dar un curso de finanzas públicas y vamos a profundizar totalmente en lo que son los impuestos, pero sí podemos dar unas características muy puntuales para tener una idea general de qué son los impuestos, cuál es el objetivo de la creación de los impuestos, ¿ya? Y por qué muchas veces los impuestos en el sector privado, no son tan bien vistos, ¿no? ¿Por qué muchas veces los impuestos en el sector privado también generan resistencia? Esto lo vamos a entender a continuación. Hay dos tipos de impuestos. Hay dos tipos de impuestos que generalmente el gobierno decide ponernos. Hay los impuestos que son impuestos directos, ¿verdad? Y hay otro tipo de impuestos que son los impuestos indirectos, ¿no? Cuando hablamos de impuestos directos, nos estamos refiriendo única y exclusivamente a los impuestos que están dirigidos sobre la renta de las personas. Cuando hablamos de impuestos directos, estamos hablando de aquellos que están dirigidos sobre la renta de las personas. Es el famoso ICR, impuesto sobre la renta. Cuando hablamos de impuestos indirectos, estamos hablando de aquellos tasas de impuestos que va dirigida a las transacciones, ¿no? Y que es el famoso impuesto al valor agregado. Acuérdense, los impuestos buscan generar equidad en la sociedad. ¿El objetivo cuál es? Es poder recaudar de aquellas personas de la población económicamente activa que tienen los suficientes recursos para poder redistribuirlos en aquellas personas más diezmadas de la sociedad o que se encuentran en una situación de debilidad, para así poder eliminar los niveles de pobreza y generar una sociedad mucho más equitativa. Pero un aumento en el valor de la tasa de impuestos lo que va a generar es un impacto en el equilibrio del mercado. Acuérdense, un aumento en el valor de los impuestos lo que va a generar es un impacto muy, no se puede decir, va a depender, ¿no?, de cuál sea la tasa que se fije o el porcentaje. Eso ya son decisiones de política económica, pero aquí el objetivo es entender cómo va a afectar esa tasa de impuestos en el equilibrio del mercado, ¿no? Bien, y aquí en la gráfica, pues la tenemos a continuación. Yo esta gráfica también la voy a desarrollar en el pizarrón, para que de esta manera podamos entender qué es un impuesto al consumidor, ¿no? Aquí vemos pues, en el punto 4.2, ¿verdad? Nosotros vemos el impuesto al consumidor y el equilibrio del mercado. Supongamos que el gobierno tiene dos formas, ¿no? Dos formas de implantar política fiscal. Puede poner un impuesto, como puede imponer un subsidio. Un subsidio, ¿qué hace generalmente? Un subsidio sirve, ¿verdad?, para hacer más accesibles ciertos bienes y servicios. Puede haber subsidio al gas, ¿no?, como existen en ciertos países. Puede haber subsidio a las medicinas, y de esa manera la población puede abastecerse de estos bienes que son necesarios para la vida. Pero también puede haber impuestos, ¿no? El subsidio generalmente va a contribuir a un aumento del déficit fiscal, es decir, los egresos van a aumentar, ¿verdad? El impuesto tiene un efecto contrario. El impuesto lo que busca es recaudar más recursos del público. El impuesto busca a toda costa recaudar más recursos del público para financiar las operaciones. Entonces, yo voy a hacer esta pequeña gráfica aquí en el pizarrón, que ustedes tienen en su pantalla. Bien, nosotros tenemos la siguiente gráfica, ¿no? Nosotros tenemos en la pantalla una gráfica como la que sigue. Por un lado tenemos el precio, por otro lado tenemos la cantidad, aquí tenemos la curva de demanda, con otro color vamos a poner la curva de oferta, y aquí está el equilibrio del mercado.
el equilibrio del mercado. ¿Qué ocurre? Si el gobierno decide poner un impuesto, supongamos un impuesto al consumidor, lo que esto va a provocar es que la curva de oferta se mueva hacia la izquierda, O'. Si el gobierno decide poner un impuesto al consumidor, esto va a provocar que la curva de oferta se mueva hacia la izquierda. En este nivel de equilibrio E, como ustedes lo ven ahí en su pantalla, tenemos que ahí está un nivel de precio de equilibrio, P asterisco, y una cantidad de equilibrio, Q asterisco, a ese nivel de precios, perdón. Eso lo tienen ustedes en su pantalla, ¿no? Bien, entonces el gobierno decidió poner un impuesto al consumidor. Si el gobierno pone un impuesto al consumidor, lo que va a provocar es que lo que paga por el precio de ese producto, si lo que paga por el precio de ese producto va a ser mayor. Entonces aquí vamos a poner PC yo le voy a poner, ahí en la pantalla tienen ustedes otra letra. Entonces aquí tenemos el precio que paga el consumidor. Acá, ustedes creo que en la pantalla tienen una letra F, acá está F. Esto es lo que recibe el productor. En su pantalla tienen esto sombreado, ¿no? Tienen estas áreas de aquí sombreadas, que es lo que nosotros le conocemos, llamamos el excedente al consumidor, ¿no? Tienen estas rayas sombreadas. Excedente al productor, excedente al consumidor. Bien, ahí podemos ver cuál es el impacto de un impuesto al consumidor, como lo pueden analizar en su pantalla, ¿no? Un impacto del impuesto al consumidor es que la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. El nuevo nivel de equilibrio, lo vamos a llamar aquí E', el nuevo nivel de equilibrio E', y aquí tenemos la cantidad de equilibrio, Q sub 0. El nuevo nivel de equilibrio S', y lo que ocurre aquí es que la cantidad de equilibrio surge una restricción y disminuye de Q asterisco a Q sub 0. Y esa disminución provoca un incremento en el nivel de precios. ¿Por qué? Porque al haber un aumento de la tasa de impuestos, parte de lo que paga el consumidor lo recauda el Estado. Y esta área, esa área, la que está en blanco ahí, esta área, que la voy a señalar, la vamos a poner como con negrita. Esta área son los ingresos del Estado. Todo lo que el Estado, son los ingresos del Estado, todo lo que el Estado recauda por efecto de ese impuesto. Entonces ustedes me dirán, ok, eso es gráficamente lo que se ve, pero ¿cuál es el impacto en el sector privado? Y lo vamos a analizar en nuestra pantalla. Nosotros vemos, por ejemplo, que en nuestra pantalla tenemos una flechita y al lado de esa flecha, que está en dos direcciones, hay una letra T. Esa letra T nos indica la tasa de impuestos o el impuesto al consumidor. Como ustedes ven, en un nivel inicial, en un primer tiempo, el equilibrio se da a un nivel de P sub 0, Q sub 0, y el equilibrio es E sub 0. Cuando el gobierno decide fijar un impuesto, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, lógicamente, si hay un impuesto, ¿qué va a ocurrir? Pues, si hay un impuesto, el sector privado se ve un poco diezmado porque va a tener que, parte del precio que paga, que recibe, va a tener que destinarlo al Estado. Entonces, el precio sube a P sub 1. El precio que debe de pagar el consumidor sube a P sub 1. Pero el precio que recibe el productor simplemente se queda en un nivel F, que se ve claramente ahí como punto B. Y la diferencia de lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor es donde está modelado el impuesto, ¿no? Que es esa referencia de esa flecha con letra T. Bien, si nosotros analizamos lo que dice en nuestra pantalla, claramente podemos ver que los efectos son los siguientes. La curva de oferta se desplaza de O sub 0 a O sub 1, como lo vemos en la gráfica en el pizarrón. De O a O' se va hacia la izquierda. Por otro lado, después de la aplicación del impuesto,
el precio que paga el consumidor por ese bien o servicio es mayor. P sub 1 es mayor que P sub 0. ¿Verdad? El precio que paga el consumidor es mayor. P sub 1 es mayor que P sub 0. En cambio, el precio que recibe el productor es menor. F es menor que P sub 0. El nuevo equilibrio se da en un nivel de producción menor, ya que la nueva cantidad de equilibrio E sub 1 se da a un precio P sub 1 con una cantidad Q sub 1. Por lo tanto, hay una contracción. Q sub 1 es menor que Q sub 0. Entonces, al haber una contracción de la producción, lógicamente, los precios suben y el nuevo nivel de equilibrio se va a encontrar a un nivel de precios mayor y a una cantidad de producción menor. La diferencia de lo que paga el consumidor, en este caso P sub 1, y lo que recibe el productor, como lo vemos ahí en la gráfica, ¿no? En este caso F, es lo que recibe el Estado. Si nosotros desearíamos calcular los ingresos del Estado, simplemente esos ingresos del Estado se van a calcular mediante una operación simple, que es buscando el área del rectángulo, que se da mediante la diferencia de P sub 1 menos F multiplicado por Q sub 1. En este caso, como nosotros vemos en el pizarrón, si nosotros calculamos esta área, que está subrayada en negrita, esa área que es un rectángulo normal, el cálculo de esa área nos va a dar los ingresos del Estado, cuánto el Estado se lleva. Entonces, ahí vemos algunos efectos, ¿no? Un impuesto lo que hace es restringir la producción. Un impuesto al consumidor va a provocar que el precio que paga el consumidor es mayor. Un impuesto al consumidor también va a ocasionar que el precio que recibe el productor sea menor. El impuesto, lo que se lleva el Estado, va a ser la diferencia entre lo que paga el consumidor, lo que recibe el productor, multiplicado por las cantidades que finalmente se han decidido ofertar y demandar, es decir, las cantidades de equilibrio en el mercado, ¿no? Un impuesto es, como lo podemos ver, es recesivo y es restrictivo, pero al mismo tiempo ese impuesto, si bien es cierto, genera un poquito de malestar en el sector privado, va a beneficiar al sector público, porque a lo mejor ese impuesto va a servir para financiar educación, o a lo mejor ese impuesto va a servir para financiar obra pública, o a lo mejor ese impuesto va a servir para invertir o mejorar los niveles de salud, o invertir en ciencia y tecnología, ¿no? Aquí también quizás me voy a salir un poquito del tema, pero hay una cuestión también importante, ¿no? Una de las cosas que constituye un problema en nuestros países y que no nos han permitido avanzar, y por eso se conocen con el nombre de nuestros países como países en vías de desarrollo. Cuando digo nuestros países, pues me estoy refiriendo a América Latina, es que muchas personas consideran dentro de la población económicamente activa ¿para qué voy a pagar mis impuestos si finalmente se va por el gran hoyo de la corrupción, ¿no? Se va por el gran agujero de la corrupción? Es cierto, es uno de los males y una de las características. La corrupción simplemente también afecta a la recaudación, ¿no? La corrupción afecta también a la distribución y a la redistribución. Quizás podamos tener los mejores ciudadanos que cumplan con sus impuestos, pero si esos impuestos los recauda el Estado y no son direccionados hacia obras de infraestructura, hacia salud, hacia educación, si esos impuestos y esos recursos que recauda el Estado no son direccionados hacia ciencia y tecnología, pues en primer lugar no vamos a lograr nunca muy buenos niveles de bienestar social, y por otro lado tampoco vamos a lograr grandes niveles de competitividad y de desarrollo económico, ¿no? Esa es la cuestión por la cual se critica mucho pues la subida de los impuestos, cuando por otro lado se dice que se está haciendo para combatir a la corrupción, ¿no? Es el gran dilema y la gran polémica que está en todos estos países, ¿no? Bien, en esta gráfica pues continuamos con el impuesto al consumidor y al equilibrio del mercado. Ya sea un impuesto o ya sea un subsidio, ya sea un impuesto al consumidor, ¿verdad? O sea un subsidio al productor, o ya sea un impuesto al productor, o ya sea un subsidio al consumidor, cualquiera de las figuras o cualquiera de las decisiones de política fiscal que el Estado decida tomar, ya sea expansiva o contractiva, va a provocar en el mercado que la curva de oferta se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, o que la curva de demanda de equilibrio se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda.
Entonces ustedes me dirán, sí, pero estas curvas de demanda, de oferta, nosotros no las vemos. Claro, no las ven porque simplemente estos son modelos simples, estos son modelos que simplifican la realidad y que incluso aquí no estamos poniendo todos los factores, no estamos modelando en esta gráfica de oferta y demanda, no estamos modelando todos los factores que afectan la demanda y que afectan a la oferta, porque tendremos una gráfica multidimensional. Pero para cuestiones académicas la simplificamos en precio y cantidad. Podemos decir que un desplazamiento de la curva de la oferta provoca una variación en el nivel de precios y las cantidades de equilibrio. Eso es, ya sea que esta variación de la oferta sea hacia la derecha o se dé hacia la izquierda. Y por otro lado, una variación en la demanda, una variación en la curva de demanda, ocasiona una variación en el nivel de precios y las cantidades de equilibrio, ya sea que esta variación de la demanda se dé hacia la derecha o se dé hacia la izquierda. Esto es un punto muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿no? Bien, y como último tema pues, de esta sesión 4, vamos a hablar pues, un poco de lo que son los excedentes tanto al consumidor como al productor, ¿no? Los excedentes al consumidor, al productor. ¿Por qué es importante entender el concepto de excedentes al consumidor y al productor? ¿Qué ocurre aquí? Que cuando los consumidores están dispuestos a pagar por los productos un precio mayor al existente en el mercado, existe un excedente al consumidor. En cambio, si los vendedores están dispuestos a ofrecer sus productos a un precio menor al existente en el mercado, lo que existe es un excedente al productor, ¿no? Si nosotros analizamos la gráfica que tenemos en pantalla, vemos un área que está en azul. Y por otro lado, en esa misma gráfica, vemos un área que está en amarillo. El área que está en azul, ¿verdad?, en la gráfica y en nuestro modelo de oferta y demanda, esa área que está celestita, perdón, o sea, más que azul es un celeste, esa área se la conoce con el nombre de excedente al consumidor. Es la que se le conoce como excedente al consumidor. La pueden encontrar también en libros de texto de economía como Consumer Surplus, ¿verdad? Incluso en libros de matemáticas aplicadas a la economía. Y la área de amarillo, pues es el excedente al productor y que se la conoce con el nombre de Producer Surplus, ¿no? Entonces, analicemos el concepto. Cuando los consumidores están dispuestos a pagar un precio mayor al existente en el mercado, existe un excedente al consumidor. En cambio, si los vendedores están dispuestos a ofrecer un precio menor al existente al mercado, entonces existe un excedente al productor. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos estar dispuestos a pagar por un paquete de cómputo $150. A lo mejor lo necesitamos con suma urgencia, pero a lo mejor vamos al mercado de informática y ese paquete de cómputo lo podemos encontrar en $120. Entonces, ahí tenemos un excedente de $30. De la misma forma, un productor quizás hizo todo su estudio de mercado para vender sus productos. Supongamos que es un exportador supongamos de algún commodity, ¿no? En este caso, un exportador camaronero, ¿no? Y él decide que por cada libra de exportación, una vez haciendo el estudio del mercado, puede tener utilidades a un precio, qué sé yo, supongamos de $20, $30. Y a lo mejor en el mercado, por escasez o por algún otro motivo, se encuentra a un nivel mayor, $40. Entonces, si él está dispuesto a ofrecer ese producto a un precio menor, que es $30, y el precio en el mercado internacional está a $40, también tiene un excedente. Esas figuras de excedente al consumidor y excedente al productor en el modelo de oferta y demanda las podemos encontrar en la gráfica y pues las vemos con un color celeste el excedente al consumidor y con un color amarillo el excedente al productor. Bien, nosotros podemos calcular el excedente al productor y el excedente al consumidor. Podemos hacer un pequeño ejercicio de cálculo del excedente al productor y el excedente al consumidor. Ese pequeño ejercicio de cálculo, ¿verdad?, como lo podemos leer en pantalla, dice, dadas las siguientes ecuaciones de oferta y demanda, vamos a determinar el excedente al consumidor o al productor. Yo lo voy a desarrollar para recordar lo que ya vimos en la clase anterior. Yo voy a desarrollar, aunque ya el equilibrio ya lo conocemos, porque ya lo desarrollamos en clases anteriores, también lo voy a desarrollar. Y luego
mediante la aplicación pues, del área de un triángulo podemos obtener el cálculo tanto del excedente al consumidor como del excedente al productor. Voy a borrar la pizarra. Las ecuaciones de oferta y demanda, son P igual a 100 menos Q. Esa es la ecuación de demanda. Ya sabemos, demanda tiene pendiente negativa. La ponemos aquí, demanda. Y por otro lado tenemos la ecuación de la oferta. P es igual a 10 más Q. Ya lo hicimos la clase pasada, pero bueno, vamos a hacerlo de nuevo, ¿no? Ahí en su pantalla no lo tienen desarrollado, pero lo vamos a desarrollar muy rápidamente. ¿Qué ocurre cuando el mercado está en equilibrio? Si el mercado está en equilibrio, simplemente el precio de la demanda es igual al precio de la oferta. Por lo tanto, aquí tenemos en este rectángulo la condición de igualdad. Si trabajamos este sistema de ecuaciones, tenemos que 100 menos Q es igual a 10 más Q. 100 menos Q es igual a 10 más Q. Si queremos despejar y obtener la cantidad de equilibrio, tenemos 100 menos 90 es igual a Q más Q. En este caso, 100 menos 10 es igual a Q más Q. Y en este caso tenemos que 90 es igual a 2Q. Y finalmente la cantidad de equilibrio, ¿a qué va a ser igual? La cantidad de equilibrio va a ser igual a 45, como ya lo habíamos desarrollado la clase pasada. Ahora, ¿qué ocurre? Si tenemos aquí P igual a 100 menos Q, tenemos que P es igual a 100 menos 45, entonces el precio de equilibrio es igual a 55. Ahí lo obtenemos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos el excedente al consumidor? En su pantalla ustedes pueden ver el excedente al consumidor, lo tienen representado como EC, y el excedente al productor como EP. Entonces, el excedente al consumidor lo tiene representado como EC, y el excedente al productor lo tiene representado como EP. Si nosotros nos fijamos en la gráfica, simplemente ese cálculo del excedente al consumidor se puede realizar mediante la estimación del área del triángulo. Y esa estimación del área del triángulo se va a dar mediante lo siguiente, ¿no? En primer lugar, tenemos que el punto de máxima demanda es 100 menos, que es la ordenada del origen, donde la curva de la demanda topa con la ordenada, que es 100, menos el punto de equilibrio. En este caso, ¿cuánto es el punto de equilibrio? El precio de equilibrio, perdón, es 55, 100 menos 55, y de ese lado tenemos el cálculo del triángulo, ¿no? 100 menos 45. Entonces, 100 menos 55, multiplicado por ¿qué? Multiplicado por la base. ¿Cuánto es la base? ¿Cuánto es la base en este caso? En ese caso la base es 45. La base es 45. 100 menos 55 multiplicado por 45, ¿no? Por otro lado, el otra área, la tenemos que el precio de mínima oferta es 55. El precio de mínima oferta, perdón, el precio de equilibrio, perdón, es 55 menos el precio de mínima oferta, que es 10, multiplicado por el equilibrio. Tenemos ahí 45. Entonces, el excedente del consumidor, para ambos casos, si realizamos esa operación, vamos a obtener que es igual a 2025. Y el excedente del productor también es igual a 2025. Bien, pero, acuérdense, el área de un triángulo, ¿a qué es igual?
es igual a la base multiplicada por la altura dividido para 2. Por lo tanto, tenemos que dividir 2025 para 2 y 2025 para 2, ¿verdad? Y esa es el área, ese es el área del triángulo, entonces ese es el excedente al consumidor y el excedente al productor. Voy a borrar acá para que quede muy claro. ¿Cuánto es el excedente al consumidor? El excedente al consumidor va a ser igual a 2025 dividido para 2. Como es un área, vamos a ponerla unidades al cuadrado. ¿Cuánto es el excedente al productor? El excedente al productor es igual a 2025 dividido para 2, ¿verdad? Unidades al cuadrado. Muy bien, ahí tenemos. Ustedes en su lámina tienen el resultado de 2025. Ustedes en su pantalla, perdón, tienen el resultado de 2025. Ese 2025 es dividido para 2, ¿no? Y esa sería el área del excedente al consumidor. 2025 medios es el excedente al consumidor y 2025 medios es el excedente al productor. En este caso, tanto el excedente al consumidor como el excedente al productor, en este caso, tanto el excedente al consumidor como el excedente al productor tienen la misma área. ¿Por qué tienen la misma área? Tienen la misma área porque tanto la pendiente de la curva de la demanda como la pendiente de la curva de la oferta son iguales, ¿no? Por esa razón tienen la misma área. Y es igual a 2025 medios, ¿no? Para ambos casos. Bien, conclusiones de esta clase. En esta clase nosotros hemos podido entender un poco más acerca del papel del gobierno en la economía de mercado. Muchas veces cuando estudiamos economía, cuando estudiamos una licenciatura en administración de empresas o cuando somos empresarios, no entendemos muy bien cuál es el papel del gobierno, por qué son tan trascendentales las decisiones gubernamentales. Y es a través pues, de esta clase es que nosotros hemos podido desarrollar todo el modelo, tanto de oferta y demanda, tanto de equilibrio del mercado, superávit y déficit de producción, y lo más importante, entender cómo las decisiones de política fiscal, ya sean estas de tipo expansiva o de tipo contractiva, mediante la aplicación de impuestos, van a tener un impacto en las decisiones empresariales, ¿no? Van a tener un impacto en la producción y en el equilibrio del mercado. Como nosotros lo vimos en el modelo, un impuesto al consumidor lo que va a provocar es que el precio que paga el consumidor es mayor, que el precio que recibe el productor es menor y que la cantidad de equilibrio donde productores y consumidores se ponen de acuerdo, ¿verdad?, se restrinja. Entonces, esa es una cuestión importante. Por otro lado, hemos podido estudiar un poquito la complejidad del gobierno, cómo el gobierno tiene que financiar el déficit, cómo son importantes las decisiones gubernamentales y cómo esas decisiones gubernamentales, como vuelvo a reiterar, tienen un impacto en las decisiones empresariales. También analizamos nuestro modelo de oferta y demanda y le añadimos dos conceptos muy importantes: el concepto de excedente al consumidor y el concepto económico de excedente al productor. Recuerden, ¿qué es el excedente al consumidor? Podemos entender como excedente al consumidor cuando los demandantes están dispuestos a comprar a un precio mayor al existente, al equilibrio del mercado, ¿no? Y ese excedente al consumidor generalmente en una curva, en un modelo simple de oferta y demanda, lo podemos ver como un triángulo, que nosotros lo vimos en nuestra pantalla, pintado de color celeste. De la misma manera, el excedente al productor, ¿qué es? El excedente al productor se da cuando el nivel de precios es mayor al existente en el mercado. Cuando el nivel de precios es mayor, el nivel de precios en el mercado es mayor a lo que los productores están dispuestos a ofrecer, ¿no?, sus productos, ¿no? Entonces, ahí tenemos también un excedente, que lo vimos en nuestra gráfica, estaba representado de color amarillo. Para calcular esos excedentes simplemente tenemos que hacer matemáticas simples y calcular el área del triángulo. Nosotros sabemos pues que el área del triángulo es base por altura sobre 2. El cálculo de la base multiplicado por la altura y dividido para 2, nos dimos cuenta que nos dio un resultado de 2025 medios de unidades al cuadrado, porque es un área, tanto para el excedente al consumidor, para el excedente al productor. Y vimos además que las áreas eran iguales y nos preguntamos por qué.
Las áreas son iguales simplemente porque tanto la pendiente de la demanda como la pendiente de la curva de la oferta son las mismas, ¿no? La pendiente de la demanda como de la oferta son las mismas. Cuando las pendientes son iguales, los excedentes del consumidor y del productor van a ser iguales. Cuando las pendientes de las curvas de la oferta y la demanda sean diferentes, los excedentes del consumidor y del productor van a tener también medidas diferentes, ¿no? Entonces, una conclusión muy general es que el financiamiento del déficit del gobierno mediante un impuesto al consumidor tiene un impacto en el mercado. El nivel de producción de equilibrio es menor y el precio que paga el consumidor es mayor. Ahora, cuando el gobierno impone impuestos o subsidios, siempre provocará desplazamientos de las curvas de oferta y demanda del mercado. Pues bien, es así como hemos terminado esta sesión. Espero que la hayan disfrutado. No se olviden, y soy muy reiterativo, vayan leyendo los capítulos de las lecturas que se les recomienda, vayan realizando todas las actividades, vayan preparando sus exámenes. Es un curso pues muy intensivo y lo importante es que sesión a sesión ustedes vayan estudiando para de esta manera tengan sus inquietudes. Y cualquier tipo de duda, pues no olviden de consultar con su tutor, ¿no? Con su tutor. Es muy importante esto. Siempre pues analicen todo lo que ustedes vayan viendo en su pantalla y por otro lado también vayan viendo las anotaciones en el pizarrón. Pues bien, ha sido un gusto para mí compartir esta clase y pues les deseo la mejor de las suertes y éxitos.